hablamos que pues se encuentra prácticamente justo debajo, como en la región del cuello, ¿no? Vean, tiene esta forma como de mariposa, ¿ok? Y tiene folículos esféricos, ¿ok? Esas como separaciones, como bolitas independientes. Y también lo mencionan como que está situado prácticamente debajo de la nuez de Adán. Entonces, a lo mejor a las mujeres en general no se nos nota mucho, pero hay hombres que son muy delgados y como que se les marca esa protuberancia, ¿no? Entonces, todo esto que rodea también es a los lados, obviamente la tráquea, pero está compuesta por cartílago. La unión de estas, digamos, de estos dos lóbulos, tanto derecho e izquierdo, pues miren, aquí dice istmo, es la fusión de estos dos. Entonces, una glándula tiroides tiene un peso aproximado de 25-30 gramos aproximadamente. Realmente es un peso pequeño, y va a producir hormonas T3 y T4. Entonces aquí se las puse de hecho. La T3, que es la triyodotironina, y la T4, la tetradotironina. Entonces, generalmente las personas que tienen una deficiencia o un exceso de la producción de T3 o T4, hablamos de un hiper o un hipotiroidismo. ¿Esto dónde se va a llevar a cabo? La regulación de la cantidad se va a dar principalmente a nivel del hipotálamo. Es decir, el estímulo se tiene que llevar hacia la glándula tiroides para la estimulación. Entonces, hagan de cuenta que la estimulación de la glándula tiroides es como si en la mañana nos ponen el switch. Entonces, tenemos más facilidad, más energía, estamos más despiertos para realizar las actividades, digamos, actividades del día a día y también las actividades a nivel de metabolismo. Es decir, que mi metabolismo no se haga muy lento o muy acelerado, que no haya un efecto de, digamos, de retención a nivel de los adipocitos, lo que limita pues la quema de calorías, por ejemplo. Entonces, en general, una síntesis o una producción alta de yodo, eh, a ver, ¿me hablan? Es que no, ¿me pueden leer el mensaje, porfis? Si es un mensaje. Es la compañera. Ah, ok. Pues no se preocupe, la clase queda grabada, ¿ok? Porque luego me tardo en volver a conectar esto. Entonces, les decía, aquí prácticamente el yodo lo tenemos en grandes, bueno, en cantidades de concentraciones lo suficientemente disponibles para que nuestra tiroides funcione de manera adecuada. Entonces, el yodo lo obtenemos también de ciertos alimentos, principalmente, ¿cuáles tienen yodo, chicos, ustedes que son de esa área? La sal, ¿no, maestro? La sal, bueno, sí es cierto, la sal tiene yodo, pero digamos, uno que no pueda tener tanta retención de líquidos. Este, Los rábanos. Los rábanos, justo lo que les iba a decir, los consumieron posiblemente ahora el 15. Sí, de hecho, una dieta alta en rábanos tiene una síntesis mejor para este oligoelemento, con la fijación de tirosina. Entonces, pues como lo mencionó su compañera, pues también la sal, obviamente aquí pues entra un poco en disyuntiva, ¿no? Por las personas que son hipertensas y entonces en teoría deben de consumir sustitutos de sal. Los pescados, algunos mariscos o la mayoría de los mariscos. Entonces prácticamente hablamos, por ejemplo, que de T4 tiene un tiempo de vida más larga y tiene un sitio de acción más duradero comparado con con la T3, aunque T3 es más potente, o sea, a lo mejor tiene una vida más corta, pero las funciones efectivas que realiza son de mayor impacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más va a regular la tiroides? Pues un aumento de metabolismo basal. ¿Ok? Regular funciones en general del cuerpo como la temperatura corporal, transportes en membrana. Entonces, es una hormona, una de las hormonas que tienen más funciones a nivel corporal y generalmente
hay muchas personas que no son diagnosticadas a tiempo y tienen algún trastorno asociado a este descontrol. Entonces, si el eje del hipotálamo no es regulado de manera eh, oportuna hacia la glándula tiroides, estimula una producción o muy baja o muy alta. Entonces, ahora sí hablamos de un hiper o un hipotiroidismo. Entonces, en general, la vida media para una hormona de T3 es de un día, asociada a moléculas de yodo. Y en T4 es una que dura aproximadamente 7 días. Entonces, imagínense, lo que él hace en 7 días, esta con la eficiencia y poca cantidad lo hace en un día. Entonces, generalmente, para que se ocupen estos dos tipos de transportadores, ocupa globulinas para el transportador de tiroxina. Entonces, ¿qué es la tiroxina? Es el sustituto, bueno, lo que produce de esas hormonas, pero en dado caso que no se produzca de manera adecuada o de cantidad adecuada, se consume por vía oral. Entonces, ya lo consideramos como una alteración a nivel endocrino, como alteraciones hormonales. Entonces, les decía, en general, los problemas hormonales, pues imagínense, por cada hombre tenemos 7 mujeres diagnosticadas con hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo? Hablamos de un exceso de funcionamiento de la glándula. Trabaja tan rápido que acelera el metabolismo, acelera la manera de quemar grasas. La persona tiende a estar siempre con esa agitación de realizar actividades. De características físicas hablamos del desarrollo de bocio, es como una especie de un poco de bulto en la región del cuello que va aumentando de tamaño. Entonces, muchas veces ese bocio puede operarse si el paciente lo desea, aunque cabe la posibilidad de que se vuelva a generar. Entonces, entre los síntomas más comunes para hipertiroidismo son, por ejemplo, las diarreas recurrentes, los vómitos sin ninguna asociación de infección, sudoración igual, de manera excesiva, ¿ok? El cabello es muy fino, aunque crece rápido, pues no vale tanto la pena, digamos, porque así como sale un nuevo cabello, se cae. Es muy fino, muy quebradizo, reseco, y de hecho hasta se descama, ¿ok? Igual que las uñas, por ejemplo. Tienen taquicardias, dolores de cabeza recurrentes, cambios de presión arterial, aunque no necesariamente estaríamos hablando de casos de hipertensión, sino del trastorno por el problema hormonal. Y la menstruación igual se ve alterada. En el caso de las mujeres, pues es totalmente irregular o a veces hasta ausente. Estamos hablando de 2 periodos por año como máximo. Y también tienen una disminución en el líbido. Entonces, cuando una persona desarrolla algún tipo de cáncer a nivel de la tiroides, se marca con yodo radiactivo. Entonces se realiza una tomografía, una placa de rayos X y vean cómo se ven las modificaciones. Les decía que tiene forma de mariposa. Entonces hablamos de estructuras o morfología prácticamente. Esta sería la morfología normal. Esta se ve un poco sobreexpresada. Esta tiene pequeños quistes o deformidades. ¿Okay? Aquí también hay, pero en la región de, digamos, más o menos de la base entre el istmo y entre los lóbulos laterales. Y aquí prácticamente hablamos de una región totalmente dañada hasta en proceso de metástasis. Entonces, hay pacientes que cuando llevan a cabo o sea, ya son diagnosticados con cáncer de tiroides, las terapias que llevan a cabo con yodo radioactivo tienen que tener una precaución, ¿no? O sea, ellos van a su cita, les realizan el procedimiento y ya regresando a casa tienen que estar en un cuarto aislados durante 2 semanas. O, de lo contrario, tener una distancia mínimo de 1,5 a 2 por la radiación que el cuerpo libera, ¿ok? Recuerden que la radiación modifica el DNA de las células
creando algún posible tipo de cáncer, sobre todo leucemia. ¿Okay? Entonces, estos pacientes tienen un alcance a nivel metabólico muy irritable, muy nervioso, que muchas veces pueden caer en cuadros depresivos severos. ¿Ok? No tienen un agrado directo o un sentido del gusto muy identificable. Muchas veces en algunos alimentos es un poco disminuido. Por lo tanto, también está asociado con la pérdida digamos, del apetito, ¿no? Las ganas de comer o de beber algo. En el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo, que estamos hablando de todo lo contrario, la incidencia prácticamente es igual. Por cada 7 mujeres con hipotiroidismo, tenemos un hombre. Entonces, aquí, pues obviamente hablamos de que esta incidencia, la teoría, digamos, más apoyada para esta sección, se enfoca principalmente en que, pues, todo el orden metabólico u hormonal que presenta la mujer en su ciclo menstrual, en el desarrollo de los senos, la maduración, por ejemplo, de la liberación de prolactina, la liberación de oxitocina, conlleva a este desorden. Que llega a un punto en el que, en teoría, la mujer, una vez que, bueno, a los 11, 12 años que se presenta el primer periodo, ya a los 17, 18 estamos hablando de que en teoría sería un periodo totalmente regular. Sin embargo, se ha visto que ese periodo realmente nunca se regula, nunca se optimiza. Entonces pueden pasar, a veces si pasa, hasta los 21, 22 aproximadamente. De lo contrario, quiere decir que ya no va a suceder. Entonces, aquí, a diferencia del el hipotiroidismo tiene una escasa producción. ¿Ok? Entonces, la mayoría del hipotiroidismo se considera totalmente asintomático. Así como en el anterior la persona pierde el apetito, está irritable, está acelerado, etcétera. Aquí hablamos de características de aumento de peso de manera como repentina y a veces hasta inexplicable, aumento del apetito, eh, modificaciones también en el olfato y en el gusto, o asociado a que se puede ser muy penetrante o poco percibido. ¿Ok? Entonces hablamos sobre todo, por ejemplo, en pacientes que ya están diagnosticados previamente y que un alimento a veces dicen, no, como que hoy no me sabe, o como que me sabe quemado, o salado, o ácido, etcétera. Entonces, muchas veces estas características hacen una modificación asociada a los sabores. Aquí, por ejemplo, hablamos de todo lo contrario. La persona es muy lenta. Es más, hasta para hablar, arrastra las palabras de tal manera que al final no se entiende luego la frase que dice. Estos son en casos muy severos y que no han sido prácticamente valorados o revisados por un endocrinólogo. Entonces, aquí tenemos caída de cabello, una voz un poco más ronca, tenemos procesos de hipertensión arterial. Aquí, a lo mejor, si este paciente fue diagnosticado a los 20 años y toda su vida prácticamente depende de este medicamento de levotiroxina sódica, muy seguramente a los 50 años va a desarrollar algún problema asociado a la hipertensión. Entonces, esta, digamos, es el tratamiento que se toma de por vida. Se tiene que tomar, bueno, en una dosis inicial de 50 miligramos cada 24 horas, que viene siendo mitad de pastilla, en ayunas. Este medicamento es sumamente vulnerable a otras condiciones. Entonces, ¿qué dice el endocrinólogo? Tómese no sé, en este caso, una o media, lo que se necesite, en ayunas y por lo menos de 30 a 40 minutos antes del primer alimento o del siguiente medicamento. ¿Ok? Entonces, muchas veces este medicamento lo que hace es activar o compensar las concentraciones que en este momento no tengo de T3 o de T4. Casi siempre es T3 en hipo, casi siempre T3 es la que está como en desorden, ¿no? Que es la que les digo que dura un día, que finalmente no, se produce muy poquito y hace más lento todo este proceso de metabolismo. ¿Ok?
Entonces, hay muchos casos de tiroides, por lo menos en nuestro país, que se asocian a diagnósticos de tipo subclínico. Los niveles de tiroides andan más o menos como, si no mal recuerdo, 4.5, por ahí así, en el caso de T3. Entonces, cuando se considera ya un nivel, por ejemplo, 7, 8, generalmente, por lo menos en un hospital público, no lo toman como un candidato a tratamiento. Sin embargo, sí se considera que se tome a lo mejor un cuarto, ¿no?, de pastilla. Cuando ya se considera un nivel subclínico, de 4.5 tiene que tener por lo menos 10. Ahora sí, ya es un paciente subclínico, pero desafortunadamente un subclínico está como que a la mitad de la tablita, ¿no? No soy hipotiroideo declarado, pero estoy muy cerca de serlo. Entonces, ese es el punto clave entre avanzar o regresar. Ahí es generalmente los médicos ya empiezan a valorar, a mandar sobre todo levotiroxina sódica. ¿Ok? Entonces, es un poco complicada esta parte para el diagnóstico subclínico. ¿Ok? Y los procesos de infertilidad, también en procesos hipotiroideos, son muy, muy comunes. La mayoría de las mujeres, y sobre todo hipotiroideas, están asociadas a tener características de ovario poliquístico. Hasta el momento yo no he leído si sea como ¿cómo puedo decir ahí? Como una secuela o algo directo. O sea, si eres hipotiroideo o hipotiroidea, perdón, vas a tener ovario poliquístico. No he leído si está esa asociación, sin embargo, he leído casos clínicos y tengo conocidas también que tienen esta característica, que va muy de la mano, sobre todo cuando duran más de un año con el diagnóstico a nivel subclínico. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? Ok. Ahora, cuando hablamos nosotros de la glándula paratiroides, vean, hablamos de estas estructuras pequeñitas que se encuentran en los lóbulos. Es decir, están detrás de los lóbulos. La parte de acá es la parte de enfrente o la que da hacia la tráquea, y esta es la parte de atrás, ¿no? Entonces, esta también tiene función de liberar, sobre todo, calcitonina, ¿sí?, que es para fijar fijar el calcio en el tejido óseo principalmente. Entonces, si se dan cuenta, es muy, muy, muy poquitita. Si la glándula completa dijimos que pesa alrededor de 30 gramos, la glándula paratiroides pues pesa 30, pero miligramos. O sea, es súper poquito. Entonces, esta mide alrededor de 5 por 3 milímetros y por 3 de volumen. Entonces, aquí generalmente va a intervenir, les decía, en la regulación del calcio, del fósforo, de la vitamina D, sobre todo, por ejemplo, personas que tienen una afinidad o una vulnerabilidad a tener problemas óseos como la osteoporosis. Esa es una característica también de las personas hipotiroideas. Son más susceptibles a tener descalcificación de huesos. Entonces, justamente la vitamina D es la que va a fijar la calcitonina a nivel de la paratiroides. Aquí está calcitonina. ¿Ok? Y muchas veces ¿cómo se llama? Esta hormona puede tener algún tipo de protuberancia. ¿Ok? Esas protuberancias generalmente generan un descontrol que no es suficiente para la producción de esta calcitonina. Generalmente los niveles de calcio se ven alterados o se ven disparados en concentración o se ven totalmente disminuidos. Se ve disminuido también la producción de fósforo o incluso de la vitamina D. Aquí hablaríamos de una patología asociada a hipoparatiroidismo, porque es específico de glándula paratiroides. Entonces, es un poco más difícil de diagnosticar porque hay muy pocos casos.
no es muy común. Lo primero que te dicen es que es de la tiroides. Nunca casi te mencionan la paratiroides. Cuando el tratamiento ya vieron que no es efectivo, que la levotiroxina no es ese plus o esa mejoría que requiere el paciente, ya pueden hacer un estudio específico para los niveles de esta glándula. Entonces, aquí, ¿qué características tiene esta patología? Pues algunas sí se pueden confundir: cabello reseco, quebradizo, o igual uñas quebradizas, manos muy resecas, manos, labios, de hecho pies también un poco como escamosos, la piel es muy reseca en general, dolor abdominal también y la presencia de calambres u hormigueo, sobre todo en las noches, en la parte de la planta de los pies y en lo que es el doblez de detrás de la rodilla. Es muy común que ahí tengan como que las principales molestias estos pacientes. Entonces, generalmente no hay un tratamiento de tipo específico para esta, para esta patología. ¿Ok? Entonces, es importante ir midiendo los niveles de calcio liberados en la sangre y en la orina. ¿Ok? Ahora hablaremos del páncreas. El páncreas, que dijimos que es otra hormona asociada al sistema endocrino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el páncreas, chicos? ¿Qué saben del páncreas? ¿Qué han leído del páncreas? ¿Nadie sabe nada del páncreas? Que segrega hormonas que son para que activa la hormona del glucagón y la insulina, dependiendo del estado de ayuno. Ok, muy bien. Estimula hormonas asociadas al glucagón, a insulina. Súper bien. También produce las enzimas que favorecen la digestión. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí ya estamos hablando de una de sus funciones de tipo exócrina. Ah, ok. Y bueno, esta que tiene esas dos funciones, ¿no? Que es una de las, que es mixta su función, porque produce tanto de manera endocrina como exocrina. Ujú, correcto. Mm, La ubicación, ¿dónde está como que, dónde está aquí el páncreas? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo localizamos? Entonces, vean, aquí, A nivel ajá, del abdomen, a nivel del abdomen está cerca de qué? del hígado. Del hígado. ¿Esto qué es? Este es el intestino delgado. Vean, todas estas conexiones, esta como ramificación verdecita, son conductos para donde se libera la bilis, sobre todo. Okay. Estas son arterias donde pasa la sangre oxigenada y desoxigenada para volverse, digamos, vuelve a regresar, ¿no? Al corazón, al bombeo. ¿Este qué es? Bueno, aquí ya tiene el vaso. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo en algún momento tuve la oportunidad de, bueno, hagan de cuenta que en el laboratorio se hace un proceso de perfusión. ¿Qué quiere decir esto? El animalito ya que cumplió el proceso del tratamiento, del protocolo, se anestesia y si el protocolo lo amerita, se extraen muestras de tejido. Entonces, pues es un proceso de pues lavado del sistema circulatorio. Entonces tenemos que pasar solución salina, como unos 5 o 10 minutos, dependiendo del volumen del animalito. Obviamente en una rata es más tiempo, en un ratón yo creo son unos 5 minutos a no mucho. Después se pasa una solución de fijación y ya que queda totalmente, digamos, la irrigación de los tejidos en su color natural u óptimo,
se extrae la zona, bueno, o el órgano, ¿no? De interés. Entonces, una vez que extrajimos nosotros el páncreas, es un órgano muy, muy complicado de localizar y al momento de tocarlo, o sea, literal se desbarata. Entonces, todos estos puntitos que se ven aquí, hagan de cuenta que son, bueno, son los islotes, sí, pero cuando lo tocas, bueno, en este caso el de la ratita, se siente como granuloso, como si tuviera una especie como de chochitos dentro del tejido, así. Y parece una esponjita, como un algodoncito. Es muy, muy suave. De hecho, se puede confundir con algún tejido, algún tipo de tejido adiposo, porque es casi del mismo color. Si no fuera por los islotes o la granulosidad que se siente, sí se puede confundir. Entonces, en general, el páncreas, vean, de largo mide aproximadamente unos 15 centímetros y tiene un peso de 20 gramos. Entonces, sí es un tamaño considerable. Y pues como lo mencionan, su posición prácticamente está en el fondo del abdomen, ¿ok? Junto a las glándulas suprarrenales. Bueno, aquí no las vemos, pero recuerden que las glándulas suprarrenales están en la parte superior, por acá arriba, de este lado también, de los riñones, ¿ok? Entonces, el páncreas está en la zona que nosotros conocemos como peritoneo, en la zona peritonea. Y pues tiene dos funciones, ¿no? Tanto endocrina como exócrina. Endocrina, pues aquí ya les puse, secreta insulina y glucagón. Entonces, endocrina también, pues en los islotes de Langerhans, justamente, dentro del páncreas, se considera en los alfa justamente, se libera la insulina. La insulina que tiene, ¿cuántos aminoácidos? ¿Se acuerdan? 51. ¿Ok? Y también la producción de glucagón, que ese tiene 29 aminoácidos. Entonces, prácticamente en el islote pancreático es donde trabajan estas dos características a nivel endocrino. Ahora, a nivel exócrino, como también me lo mencionaron, está la liberación de enzimas pancreáticas o el mejor conocido como jugo pancreático. Entonces, el páncreas en general tiene patologías asociadas totalmente, como cuál, pues la pancreatitis, ¿no? Es una de las más comunes. Los niveles de insulina. Entonces, ¿cuáles son los niveles, por ejemplo, de insulina óptimos en el paciente? ¿Un máximo de cuánto y un mínimo de cuánto? ¿De 70 a 100? Correcto, 70 a 100. De hecho, algunos libros manejan 75, 110 como máximo. Correcto, en un paciente sano. Entonces, esta insulina, como lo mencionábamos, es una hormona de tipo anabólica, es decir, va a permitir que este aporte que necesita el cuerpo para procesos de síntesis de energía, para incorporación de glucosa en sangre hacia células que ya lo están requiriendo. Entonces, se va, digamos, a acumular y cuando lo necesita, se libera. Ahora, de esta misma manera funciona el glucógeno o los lípidos. Una vez que están, digamos, de reserva, el cuerpo necesita energía, los libera y a partir de ahí obtiene glucosa. Por eso es que, por ejemplo, el ejercicio, sobre todo el cardiovascular, ¿no? Y si lo asociamos con una dieta, pues a lo mejor no muy estricta, nada más disminuida en carbohidratos y azúcares. Es más fácil perder masa corporal, ¿ok? Porque mis reservas lipídicas y mis reservas de glucógeno se utilizan ya cuando estamos así que dices, no, ya me cansé, pues finalmente el cuerpo, sobre todo el cerebro, necesita grandes concentraciones de glucosa. Entonces, de alguna forma, el cuerpo lo estamos obligando a estar en un episodio de estrés. Entonces, finalmente, el cuerpo es como que en ese aspecto, tan regulado que para mantenerse activo, pues él obtiene energía de donde la hay disponible, aunque sea de reserva. Entonces, es cuando toma de estas. Ahora, el glucagón
en general actúa cuando esta sin glucosa disminuye, pero va, va a liberarse en sangre de tal manera que las reservas migren principalmente al sistema nervioso. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían, si se dan cuenta, aquí las posiciones del mismo páncreas? Bueno, por eso me gustó esta imagen. Están muy adaptadas, por ejemplo, aquí, en este paso donde dice enzimas digestivas. Es el paso primordial para el metabolismo también de medicamentos. Ay, perdón, sobre todo de la farmacocinética. Recuerden que la farmacocinética es el movimiento, ¿no? Lo que el fármaco le va a hacer aquí al metabolismo. Entonces, este es como que su punto de unión, ¿no? Aquí para que finalmente sea absorbido a nivel del duodeno. ¿Ok? Otro aspecto aquí importante es la producción de somatostatina. Ahí se me olvidó decirles. Eso es una función de tipo endocrina. Entonces, ¿qué es la somatostatina? Recuerden ahí que va a regular la producción de glucagón y de insulina en general. Y participa en la producción de la hormona de factor de crecimiento, a estimularla como un precursor. Entonces, en general, el páncreas, como lo mencionábamos, hay patologías de tipo específica como la pancreatitis. ¿Qué le pasa al páncreas en un episodio de pancreatitis? Pues se inflama. Se inflama a tal grado que puede haber de dos tipos. Una pancreatitis de tipo aguda o una de tipo crónica. La aguda generalmente no es de tanta, pues a lo mejor gravedad. Hablamos de los famosos cálculos biliares, pero previamente ya hubo lodo biliar y todo eso es, pues sí, ahí sí la dieta, ¿no? Es como que el punto importante. Entonces, con una dieta, digamos que el paciente puede generar o disminuir más bien la inflamación. Ahora, cuando hablamos de una pancreatitis de tipo crónica, prácticamente el paciente va a parar al hospital. ¿Ok? Entonces no hay un tratamiento específico, la mayoría sí es de cuidado. Y si no se atiende o se ignora, digamos, estos síntomas, pues con el tiempo prácticamente se va haciendo una fibrosis a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué es la fibrosis? Pues la muerte del mismo tejido, ¿no? La fibrosis puede ir avanzando, avanzando y obviamente la efectividad o la función del páncreas pues se va a ir reduciendo. Cuando llegue aproximadamente a un 20% de la pérdida de la función del páncreas, hablaremos ya de un proceso prácticamente dependiente de un trasplante, de un tratamiento específico para la regeneración de tejido. Esto generalmente está más asociado a procesos de tipo de alcoholismo. Ese tipo de fibrosis, al igual que en el caso del hígado, la fibrosis de hígado, la fibrosis aquí de páncreas, ¿no? También ahorita que está con lo de la contingencia, pacientes recuperados de COVID, el 75% de estos pacientes quedan con un grado de fibrosis pulmonar. Entonces, hay un medicamento que es específico, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, pero sí es caro, vale la cajita como unos 9,000 pesos para pacientes de COVID, pero digamos, tiene un blanco terapéutico tan específico que hablamos de una recuperación ya casi al mes, dependiendo, digamos, qué tanto afectó en el pulmón, ya de una mejora en la oxigenación del paciente, es decir, ya no depende tanto del concentrador o de los tanques de oxígeno. ¿Okay? Entonces, la fibrosis prácticamente se puede presentar en cualquier órgano o tejido. También otro muy común, el cáncer. El cáncer de páncreas. Si bien no es uno de los más comunes o de los más frecuentes, uno de los más comunes de hecho es el de colon o el de hígado, pulmón todavía un poco también, pero desafortunadamente este es de los más agresivos. Un paciente diagnosticado con un cáncer de páncreas, desafortunadamente casi siempre ya está en etapa 3, etapa 4, donde ya el órgano, bueno, y las células cancerígenas ya
ya migraron, ya generaron un aspecto de metástasis y el paciente pues no le dan más allá de 3 meses, desafortunadamente. Entonces, es muy agresivo, es muy doloroso también y no hay un tratamiento específico, sobre todo porque la mayoría de estos casos de cáncer, sobre todo en páncreas, difícilmente se detectan en etapa temprana. Entonces, hay otro que es fibrosis quística. Ahí nuevamente está asociado, pero como una enfermedad ya de tipo genética. ¿Okay? Entonces se bloquean todos estos conductores, todos. Entonces no hay liberación de bilis, no hay liberación de insulina. Entonces finalmente aquí el paciente digamos que no tiene muchas opciones porque ya hablamos de un proceso pues de nacimiento. Entonces generalmente pues no llega ni siquiera a una etapa adulta y pues no hay un tratamiento tampoco. El índice de diagnóstico fibrosis quística es muy pequeño. Realmente en México por lo menos no hay registros oficiales de cuántos pacientes o cuántos niños tienen esta característica. Y pues la más común, ¿no? A nivel nacional en México, la diabetes. La diabetes tipo 2 es prácticamente, bueno, me diría un tutor que una vez tuve, que la diabetes era la pandemia de México, porque si bien no es contagiosa, prácticamente estamos hablando que en 30 años el 75% de los mexicanos va a ser diabético o hipertenso o las dos. Entonces, la diabetes es realmente una batalla campal directamente entre los pacientes y la enfermedad. Entonces, a nivel pancreática, pues sería la tipo 2, ¿no? O hasta la tipo 1, está la diabetes gestacional. Son como que las más comunes. ¿Ok? Pues aquí se los puse, mira. Entonces, cuando hablamos de diabetes gestacional, pues en teoría, la madre, la futura madre, desarrolla niveles superiores a los 110. ¿Ok? Entonces, en ayunos, una mujer, como este ejemplo, una mujer embarazada que tenga una lectura de 110, ya es de gravedad. Entonces, desafortunadamente, hay mujeres que ya no solo es la glucosa alta, también son los problemas de presión arterial, la famosa preeclampsia. Entonces, si juntamos estas dos características, en teoría, manteniendo los niveles con la dieta muy baja, prácticamente les quitan la sal, tienen que hacer un poco de actividad física, tener una dieta muy regulada en cuestión del consumo de calorías. Y pues una vez dando a luz, su metabolismo ya a los 2, 3 meses vuelve a sus estadios basales. Ya no se considera una diabetes fija, sino esporádica. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, pacientes que generalmente mayores de 50 años, aunque ya ahora ya está de 30 años, diabéticos tipo 2, su páncreas ya no recibe la estimulación, por lo tanto no hay liberación de insulina, o la que hay es mínima, prácticamente es despreciable. Hablamos de administración de insulina, dependiendo del tipo de paciente, hasta 30 unidades, 35, puede ser 2 o 3 veces al día o una sola dosis. Les digo, ya es como un tratamiento un poco más personalizado. Hay pacientes que, por ejemplo, reciben 20 unidades, ¿no? O 10 iniciando. Se recomienda que sea previo al alimento, por ejemplo, en la mañana al desayuno, unos 20 minutos. Entonces, pues la insulina ha sido como que un blanco favorable, ¿no? Para mantener más estable al paciente y muchas veces ya en algunos casos con una dieta bien controlada, ya el paciente ya no necesita un medicamento secundario como la metformina, ¿no? Que es de los que más mandan, la glibenclamida también es uno muy común, pero ya en el sector público es como que la metformina. La metformina, ¿cómo se toma? Prácticamente hablamos de una pastilla cada 24 horas o media antes de cada alimento. Entonces hablamos de una pastilla y media al día, ¿no? Generalmente, a la mayoría de los pacientes se lo recomiendan igual antes del alimento, ¿ok? Entonces prácticamente la insulina es un plus muy favorable.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta composición de síndrome metabólico, hablamos de dislipidemia, es decir, colesterol alto, un grado de obesidad, hipertensión, glucosa alta y arteriosclerosis, bueno, o trombosis, que son estas paredes con una grasa lipídica, que esas ya no se quitan. Entonces, hablamos de un síndrome metabólico. Entonces, México ocupa el primer país a nivel de problema, sí, de diabetes, y el segundo a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente esto va junto con pegado, ¿no? Paciente diabético tiene 3 veces más probabilidad de generar o desarrollar un infarto. Entonces, desafortunadamente, ahí hablamos nuevamente, ¿no? De los problemas de colesterol, de grasas, etcétera. Cosas que ya en algún momento ustedes también ya en su mismo programa, ¿no? Han descrito. Entonces, aquí es como una batalla campal que mencionan. Si tienes antecedentes familiares, te va a dar diabetes. Sí es cierto que los antecedentes familiares en cualquier enfermedad tienen un factor importante de impacto. Sin embargo, en el caso de diabetes mellitus, sí se puede romper como que ese círculo, ¿no? Círculo vicioso de repetir y de repetir el patrón. Pero sí es tener una disciplina importante, no una disciplina de un año, sino por lo menos que mi calidad de vida sea así, que trato de no tener no caer, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Sí tengo sobrepeso, pero pues digamos que me la voy como campechaneando. Se puede romper ese ciclo. De lo contrario, pues nuevamente caemos a procesos de hipertensión, retención de líquidos, obesidad. Esa obesidad me genera acumulación de colesterol alto. En las paredes de las arterias y venas hablamos de una obstrucción, ¿no? Una arteriosclerosis también se conocida. Y los coágulos, entonces hablamos casi de complicaciones asociadas a este panorama. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Yo, maestra Carlos. Adelante. Que nos veo Bueno, que usted dice que México es el país que ahora es que tiene el primer lugar o segundo lugar en la obesidad. Incluso también había leído que Estados Unidos, bueno, que creo que tenía un poco más de obesidad. Que allá igual se maneja la forma en la que se combate aquí en México, porque, por ejemplo, hay varias, por ejemplo, la Insanud que hace sus estudios y publica sus resultados para identificar cómo va aumentando el índice. Bueno, hay varios sectores, por ejemplo, acá atrás hay como 2 lecherías y una del gobierno, igual pusieron sus anuncios de que haz más ejercicio y come saludable igual para no tener, o camina más y no andes más en carro para ayudar ahora sí que al país a bajar esos índices de obesidad y de diabetes y de todas las enfermedades que conllevan. ¿Allá igual es la misma temática o cómo? Sí, ahí, por ejemplo, Carlos tiene razón. En Estados Unidos, si bien hay un grado de obesidad igual, de hecho ya es obesidad más mórbida que en México. Sin embargo, les voy a decir cómo es ahí la diferencia. Pues no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, nuestro centro de salud en México, tú entras a un trabajo y te dicen, pues contamos con prestaciones de ley, ¿no? Y incluye, pues, seguro, incluye ISSSTE, pues, instituciones públicas, finalmente. Allá no, allá hablamos de no instituciones públicas como tal, sino que cada familia tiene la oportunidad de tener una atención de manera privada, los famosos seguros de vida que te cubren prácticamente cierto porcentaje de esto, del otro, etcétera. Entonces, también existen allá grupos o asociaciones que, dependiendo del grado de obesidad mórbida que tengas, aportan un porcentaje para tu cirugía. Si eres candidato, por ejemplo, o candidata a que te pongan un balón gástrico, a que te hagan una cirugía para, a lo mejor estuviste en un proceso con un médico bariatra y todo el tejido que finalmente ya no tiene esa grasa,
pues queda colgado, ¿no? Pues es obvio, es la piel se estira, es como una liga. Entonces, de reconstruir todo ese tejido. Entonces, en México no tenemos ese campo, esa oportunidad, tan solo las vacunas. Allá vas y ya hasta los turistas, ¿no? Los están vacunando. Los mismos habitantes de Estados Unidos eligen las vacunas, bueno, o la vacuna que quieren aplicarse. Hay campañas donde te invitan al centro de vacunación. Vacunaron por 24 horas de manera, al inicio sobre todo, de manera continua. ¿Ok? Entonces, aquí en México, desafortunadamente, la infraestructura no es la misma. Digo, yo sé, no debemos compararnos ni mucho menos, pero también a nivel económico, cada familia mexicana, por ejemplo, difícilmente puede llevar también una vida saludable. Hay personas, y pues, digo, tengo conocidos que a veces con el salario mínimo, a pesar de que, bueno, ya subió y todo, pues no pueden tener una dieta en general como muy balanceada. Sabemos que los carbohidratos, que es como la comida mejor más común y más barata, y aquí me estoy refiriendo en general a lo que encuentra uno en la calle más de paso, ¿no? Un antojito mexicano, los famosos tacos, etcétera, como que están más a tu alcance. Sí, pero también llevar una dieta, pues hasta cierto punto lo entiendo, no es nada barato. Sí, el que sustituyas, ¿no? No harina de trigo, sí harina de almendra. Una dieta cetogénica, más proteína y menos carbohidrato. Leche de almendras. Entonces no es algo que también tú puedas como que comprar de la noche a la mañana. ¿Ok? Entonces ahí yo vería esa valoración. ¿Algún otro comentario, chicos? Gracias, maestro. Sí. Bueno, chicos, entonces hasta aquí la dejamos el día de hoy. ¿Ok? Y por favor, denme su, ¿cómo se llama?